mi corta experiencia de vida me he dado cuenta de que hay a veces gestos, palabras, detalles, momentos en definitiva que nos marcan, ¿no? Y cuando en 2006 entré en la universidad, inocente, fui a mi primer acto político, era un acto sobre sindicalismo y política en el País Vasco. Llegué tarde, me senté al fondo y había unos cuantos de ponentes, se sucedían uno a los otros y no me estaba enterando de nada, ¿no? Es decir, no me enteraba absolutamente de nada, estaba aturdido y entonces le dieron la palabra a un hombre que era un poco más mayor, era Miguel Romero, ¿no? Y desde ese momento, a los pocos minutos recuerdo tener mi cuaderno lleno de notas, una carilla entera de ideas que iba soltando ese hombre un poco más mayor y que iban golpeando la sala sin dejar a nadie indiferente. Miguel Romero, conocido como Moro, ¿de qué hablaba? ¿Qué decía? Bueno, yo seguramente hoy, después en el coloquio, y Manolo mucho mejor, nos lo sabrá plantear, pero lo que pude conocerlo, lo que pude leer de él, lo que pude ver y formarme con él, lo que tengo claro es que Miguel Moro, sobre todo lo que hablaba era fundamentalmente de la vida. Sí, hablaba de cómo podemos vivir y de qué forma él entendía que teníamos que vivir, ¿no? Sí, hablaba de la vida no de una manera romántica, pero sí entiendo que al mismo tiempo enamorado de ella, hablaba de la vida entendiéndola como un militante. Él decía esto de militamos para cambiar la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo no dejaba de alguna manera de brillarle los ojos y decir también con un mínimo tono de rebeldía, militamos también porque nos da la gana, ¿no? Por el placer de contradecir al capital, ¿no? Yo creo que esto se lo escuché varias veces y siempre me despertó una sonrisa. Bueno, yo creo que las palabras de Moro, lo que decía, los momentos, hay determinadas personas que siempre vuelven a aparecer y vuelven a aparecer, afortunadamente, como Miguel, para reafirmarnos muchas cosas y en algunas de ellas para avisarnos también de que momentos tan convulsos como los que vivimos hoy, nuestro enemigo no es la duda, es la resignación, es el no tener capacidad de tener iniciativa, en también reafirmarnos en que, como él decía mucho, el partido o la organización política es imprescindible, pero la organización política no lo resuelve todo, no resuelve todas las contradicciones, y al mismo tiempo insistirnos en esto tan fundamental de que la política se hace con los deseos, ¿no? Con los sentimientos de la gente, y si no, pues nos alejamos un poco de lo que somos capaces de poder hacer. Las cosas debemos hacerlas porque nos den vida, decía Moro, por eso militamos. Hoy tenemos aquí a Manolo Garí. Manolo le proponíamos que presentara estas notas que ha escrito sobre el pensamiento de Moro, y considero que no sobre el pensamiento únicamente de Moro, considero que es el pensamiento de toda una generación, algunos de los cuales hoy estáis aquí y que dieron la batalla, pero ¿cómo recuperar ese pensamiento? Pues nosotros entendemos que, de alguna manera, el día de hoy, este acto, si bien es un recordatorio a la figura de un militante imprescindible, no debe ser un acto de memoria histórica. Si no buscamos con esto no creo que tampoco le gustara a Moro, lo poco que pude conocerlo, que hiciéramos un homenaje al estilo del espectáculo, de lo que tiene que ser y lo que fue su vida. Entonces a Manolo le planteábamos sobre todo dos bloques de ideas que repaso muy brevemente, y era ver cómo somos capaces de traer el pensamiento de Moro hoy a los retos políticos actuales, y algunas de las cosas que escribió cómo nos pueden servir para afrontar las cuestiones que tenemos encima de la mesa. Yo creo que una de las mayores citas que hemos recuperado del Moro en los últimos 18 meses ha sido esa que escribió en uno de sus artículos finales de qué es ganar, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los debates que queremos también afrontar. ¿Qué es ganar? El papel de la comunicación política, el papel de los liderazgos, el programa, cómo entendemos el programa, no solo qué programa es necesario, sino cómo utilizamos el programa, cómo lo hacemos, el internacionalismo. Bueno, hay un primer bloque de cuestiones que creíamos plantearle a Manolo
sobre estas cuestiones, ¿no? Y hay un segundo bloque que también para nosotros es importante en Anticapitalista Sevilla, una organización que nos reivindicamos de ciertas referencias, una de ellas es la Liga Comunista Revolucionaria y su cultura política, y creo que la oportunidad de, teniendo a Manolo, que también habláramos sobre la opción militante, ¿no? que tú enunciabas ahí en el texto, es decir, cómo entender hoy la militancia revolucionaria, cómo entender hoy la cuestión de la revolución para quienes no viven revoluciones. Bueno, no pretendía solamente un cambio en las estructuras económicas y sociales, sino un cambio de fondo en las relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con su entorno, es decir, un cambio de vida. Digamos que incluso en un aspecto que a Moro le costó entrar, que era el tema de la ecología, acabó entrando y acabó entendiendo de nuevo, hizo un bucle con aquello de Marx, el capital se basa en dos grandes pies en su explotación. Uno es la fuerza de trabajo y otro es la propia naturaleza. Hablar de Moro para mí es complicado porque, y creo, aquí está Pello, que compartimos espacios políticos muy concretos con Moro, porque uno no sabe cuándo empieza lo que eran ideas suyas, cuándo eran ideas que él traducía de otra gente, y en definitiva la mejor manera de hablar de estos hilos rojos de Moro es intentar ver no tanto lo que viene en el librito, que por cierto os aconsejo que lo compréis o que os lo bajéis de PDF. Esto no es una presentación de un libro, y creo que además tiene, voy a hacer un poco de propaganda, la virtud de que es cortito, se lee fácilmente. Entonces, dicho eso, la forma de abordar el tema del Moro era abordar unas ideas que se elaboraban colectivamente, que se elaboraban por parte de equipos de gente y de trabajo que no se sabía muy bien quién había tenido la primera palabra y quién había tenido la última, porque la idea que le movió a él y a una generación era que el esfuerzo emancipador de las clases trabajadoras no solamente es que eran de las clases trabajadoras en abstracto, sino que tenían que ser obra colectiva, de equipos, y no simplemente de grandes personalidades que cambian el curso de la historia, como es la interpretación burguesa de la misma, ¿no? Siempre hubo un rey, siempre hubo un emperador o siempre hubo un presidente, ¿no?, que explican todo y no explican nada porque no explican la historia de la gente. Y la segunda consideración que quiero hacer es que creo, en la línea de lo que ha planteado Pablo, que el Moro no habría admitido a estas alturas, después de su fallecimiento. Sí, hicimos un homenaje porque necesitábamos hacer el duelo, toda una serie de gente, y la mejor manera de hacer el duelo es contar en público tus penas y tus alegrías. Y claro, hablar del Moro era hablar del amigo, pero era hablar también del compañero de fatigas, por lo tanto todo se mezcló para quienes estuvisteis ahí o habéis visto el vídeo. Pero no habría admitido, o incluso habría dicho, bueno, dejaría de rollo, y habría planteado cuáles son los problemas que hay que discutir hoy, aquí y ahora. Y de alguna manera ese es el nexo que voy a intentar hacer. Pero además, los problemas no tanto los coyunturales, muchas veces nos encerramos en bucles de espacios muy pequeños, de ultratáctica, sino los problemas, por así decirlo, de los tiempos, del periodo al menos en el que estamos viviendo. Quienes estamos en Podemos sabemos que muchas veces perdemos mucho tiempo hablando de Podemos y a lo mejor no hablamos de las cosas importantes que hay y para las que Podemos tendría que servir. Dicho eso, lo que voy a poner en boca del Moro puede ser una deformación de lo que el Moro pensaba. Es mi interpretación de sus escritos o de sus opiniones o de lo que me acuerdo. Pero en todo caso, insisto, el pensamiento de Moro se configuró como colectivo, como compartido y como experiencia. Pasaba la prueba de la experiencia. Y fuimos realmente señores del fracaso. No fuimos derrotados, pero nos equivocamos tantas veces que
que aquí estamos, ¿no? Todavía no hemos hecho la revolución. Si no, os habríamos dejado a la gente más joven un mundo un poco más simpático, ¿no? Pero de todo ello íbamos sacando lecciones o íbamos sacando reflexiones, porque lo que pretendíamos era que no se volviera a empezar de cero, La generación que nos incorporamos a la lucha en el año 64-65, éramos una generación que una de dos, o estabas en el PC y a mí no me dejaron entrar por izquierdista, o no tenías historia, no tenías antecedentes, no tenías padres políticos, madres política, no tenías, tenías que inventarte la pólvora, pero además en unas condiciones en las que vivimos, una serie de gente, en la que tener un libro que hablara de algo interesante era una aventura, recibirlo, pasaban de mano en mano, os podéis imaginar, acababan muy sobaos, había que prestárselo, había que darle rendimiento, donde había una sociedad que no hay que idealizar, no era tan bonito luchar contra Franco era una pesadilla, porque aquello era aburrido, me refiero a la vida bajo el franquismo, era una vida triste culturalmente, y que los únicos que dicen que contra Franco luchaban mejor son los que no lucharon contra Franco, es decir, toda esa miriada de demócratas de toda la vida que nos reaparecieron en el año 77, cuando no pasaba nada por estar organizado. Pero sí que es verdad que mirando hacia atrás, esa misma generación, creo que tenemos una mirada alegre de aquello. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque éramos jóvenes, evidentemente esto alegra mucho el panorama. Pero lo segundo, porque vivimos una experiencia en la que tocamos con los dedos la posibilidad de cambio social a nivel internacional, a nivel mundial. Es decir, no era solamente la lucha contra el franquismo, es que nos dimos cuenta de que en Vietnam se estaba librando una batalla desigual contra el imperialismo y que va y ganan los nuestros. Que de pronto las rebeliones estudiantiles atraviesan prácticamente el mapa de las universidades del mundo. Que la lucha antiburocrática en los países del socialismo real tiene vidilla, gente que lucha por un socialismo radicalmente democrático. Es decir, veíamos que había un resurgir. Nosotros somos, de alguna manera, hijos también de resurgir del movimiento obrero en nuestro país, después de años de prácticamente inexistencia, con luchas muy heroicas, pero muy aisladas, posteriores a la derrota que supuso el final de la revolución y de la guerra civil, pero también a nivel mundial. Es que de pronto conocimos una huelga general en Francia de 10 millones de trabajadores durante casi un mes, pero conocemos ascensos de luchas en las fábricas que atravesaban prácticamente los principales países industrializados. Es decir, es verdad que éramos huérfanos de tradición, pero vivimos un momento excepcional en el que acariciamos, yo no sé si la revolución, que son palabras muy mayores, en eso estábamos, no era una locura, eran los tiempos de Che Guevara, hay que recordarlo, eran los tiempos de decenas de miles de gente entrando en las organizaciones políticas aún más radicales, aún más a la izquierda, sino que efectivamente había como una esperanza de que el mundo iba a mejorar, que no podía ir a peor, que iba a ir siempre a mejor. Y eso se combinó también con lo que podríamos llamarle cambios en la percepción de lo que era la vida. Es decir, no basta luchar por una sociedad idealmente mejor si no es realmente mejor para todas y cada una de nosotras y nosotros. Y es cuando realmente el feminismo que actualmente conocemos arranca, o sea, tiene ahí sus orígenes más que en el sufragismo, por así decirlo. Es el momento de la emancipación, de la liberación, de ningún ser humano es inferior a otro, todo lo contrario. Hay muchas causas pendientes, la impugnación del patriarcado, pero también es el momento en que nace la ecología política, los embriones de la ecología política, un cuestionamiento de la sociedad industrial. Bueno, pues en ese ambiente intelectual, en ese ambiente político, pues ahí que nos encontramos un grupo de gente. Conoceréis también a Jaime Pastor, y luego conocimos que para nosotros fue un descubrimiento a lo que dijimos los vascos, ¿no? Porque para nosotros fue de momento encontrar a un grupo de gente
con la que, sin haber hablado antes, estábamos de acuerdo en cantidad de cosas, pertenecíamos al mismo proyecto emancipador y además con sus características, su propia experiencia diferente a la nuestra, etc. Ese grupo de gente que estaba en Cataluña, que estaba en Madrid, procedíamos mayoritariamente de un grupo que se llamaba el Frente de Liberación Popular. ¿Cómo entramos en el Frente de Liberación Popular? Bueno, pues cuando yo entré en el Frente de Liberación Popular en Madrid, el día siguiente era el responsable de la universidad, porque no había ningún universitario. Y yo pensaba que entraba en una organización enorme. Pero, lejos de preocuparme aquí, yo dije, bueno, pues habrá que hacerla, ¿no? Y entonces, uno de los primeros que pensé, porque lo había conocido en una manifestación, fue en el Moro. Y entonces nos conocíamos en ese momento de muy poco, casi nada. Yo sabía que no era poli. Esto era importante, ¿no? Y yo le dije, Moro, hay que construir el Partido Revolucionario, hay que métete en el Frente de Liberación Popular, la Revolución Socialista, y dijo, lo estaba esperando. Bueno, pues así empieza el principio, no creáis que lo banalizo, de una gran amistad personal y política, es decir, a través de una anécdota muy pequeña, porque podía haberme dicho que no, pues nuestros caminos se habrían separado, pues no se separaron. El acercamiento con Jaime Pastor tiene más que ver también ya con las luchas estudiantiles que se estaban produciendo y que tenía un papel importante, y con Lucía González, que luego murió en aquel momento. Con los catalanes, pues era porque habíamos formado parte de una organización y teníamos las mismas inquietudes que no nos satisfacía esa organización inicialmente, y no me voy a enrollar más. Pero de pronto nos íbamos identificando en un montón de cuestiones. Una primera, y no es pequeña, y ya os he señalado, una segunda, una primera que era que vivíamos un momento de gran esperanza, de posibilidades de cambio, y no queríamos que el tren de la historia pasara. Pero una segunda es que de pronto encontramos en una serie de figuras históricas no tanto la explicación teórica de todo, sino la actitud ética. Esto es muy importante y terminaré con ello. Es decir, casi éramos al principio más rebeldes con causa que revolucionarios o marxistas revolucionarios. Eso vino después. Vino después porque lo necesitábamos comernos la teoría para explicar el mundo en el que vivíamos, para explicarnos el mundo y tener un proyecto. La tercera cuestión que os quiero señalar, y en eso para mí el Moro es un ejemplo increíble, es que no vivíamos un momento de yoyoísmo. No vivíamos un momento en el que el individuo tiene que competir, destacar, arrasar y ganar, tan propio de los tiempos neoliberales en los que vivimos, pero que se ha introducido también en la vida política de este país. No nos equivoquemos, es decir, no es un problema del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque en aquel momento no es que fuéramos virtuosas y virtuosos, es que vivíamos un momento de acción colectiva masiva. Sabíamos que derrocar a la dictadura, o derrotar a la dictadura, o forzar el final de la dictadura, era cosa de muchas y de muchos. No valía el líder, no valía la lideresa. Había gente que se destacaba y que la gente se reclamaba en ellos, evidentemente, eso en las fábricas, en las universidades. Pero esa gente, incluyendo los más reformistas, incluyendo los más revolucionarios, incluyendo las mujeres que se estaban incorporando masivamente en los centros de trabajo y en las universidades a la lucha, no estaban pensando que habían venido predestinados a gobernar el país. Estaban pensando que lo suyo era juntarse codo con codo para acabar con la bestia. Pero si eso lo mirabas desde el punto de vista internacional, lo mismo de lo mismo. Es decir, había esa idea de que o todas o ninguna. Esto era muy importante. Es más, había una idea de que las virtudes que uno pudiera tener o una pudiera tener de convencimiento, de capacidad de hablar, de teoría y tal, se tenían que poner al servicio del conjunto. Esto era otra idea muy fuerte que teníamos. Bien, con este panorama os tengo que decir que el Moro, hasta prácticamente la hora antes de morirse, estuvo discutiendo las cosas del momento. Es decir, estaba tan preocupado con lo que luego acaba siendo Podemos, ¿no? Es decir, ya había aparecido el tema de Podemos, etcétera. Estaba tan preocupado con la situación de las mareas, etcétera, etcétera, que realmente
de alguna manera, su momento final empieza con su momento juvenil y es preocupado por las cosas de todas y todos. Cuando un tipo se está muriendo, él sabía que estaba muriendo. No, aquí él era absolutamente consciente. Eso quiere decir, no que no le preocupara a su body, evidentemente que quería seguir viviendo, sino que su vida estaba implicada en ese quehacer colectivo. Bien, os quiero plantear algunos problemas políticos. He dicho, no voy a repetir el librito. Os lo bajáis de PDF, el que no tenga dinero, el que no, que compre, que editarlo a los compañeros les cuesta. Así que, dicho eso. No, porque creo que está ahí, ¿no? Entonces lo que voy a plantear son algunas cuestiones que vienen de alguna manera ahí reflejadas, que vienen también en Viento Sur cuando hicimos un monográfico, un plural sobre el tema, y que vienen a colación de los temas importantes que no por el tiempo transcurrido y lo mucho que nos parece que ha pasado transcurrido desde la muerte de Moro, y lo mucho que ha ocurrido en este país, que hemos vivido un año acelerado, parecía que se acababa el mundo, ¿no? Sin embargo, han dejado de ser constantes, importantes, problemas sin resolver, nudos gordianos que no hemos resuelto todavía. Bien, la primera que os quiero plantear, y lo voy a intentar plantearlas todas en forma de provocación para el siguiente debate, es la naturaleza del cambio necesario. ¿Se puede ser revolucionaria en tiempos no revolucionarios? ¿O qué es ser revolucionario en tiempos no revolucionarios? ¿Podría haber reformas importantes sin la existencia de la presión revolucionaria? ¿Hay reformas que no sean reformistas? Pero os planteo más. ¿Qué diferencia hay entonces entre la actuación en tiempos no revolucionarios, que no está la toma del poder a la orden del día, entre la actuación de revolucionarias y no revolucionarias, gente revolucionarias y gente reformistas? Y estamos viviendo quizás un momento, y lo digo para también debatir, en el que es posible que esté apareciendo un fenómeno nuevo que es reformistas que no reforman nada y sin embargo se mantienen. Y esas son preguntas que pueden parecer lejanas, ¿no? Son tan cercanas como que estamos viendo la rápida evolución de las concepciones políticas en gentes que hace nada estaban en las plazas del 15M y que intentan dar una expresión política. Y en medio quiero, segunda cuestión que cito, ¿qué tiene que ver la política con la ética? Bueno, pues aquí me remito a Lenin, que era un tipo aparentemente muy frío, eslavo, y que tiene esa imagen de busto, ¿no? Lo han cosificado en la iconografía estalinista, ¿no? Lenin planteaba que él estaba en la revolución por una decisión ética. Es decir, él dicho en plan cubano, él había echado su suerte con los pobres de la tierra porque le había dado la gana. Así de claro. Porque entre opresores y oprimidos, entre explotadores y explotados, había tomado una opción. De alguna manera, ese es el elemento fundamental de la militancia. Ese es el elemento básico. A partir de ahí se puede construir lo demás. Sin eso, no se puede construir lo demás. Es decir, uno tiene una opción ética. Es verdad que quien padece la opresión, las mujeres que padecen la discriminación, las y los trabajadores que están explotados, los pueblos que están oprimidos, tienen más facilidad para ponerse en pie. Pero eso no quiere decir que luego su opción continúe en el curso debido. Quiere decir simplemente que tienen más motivos para rebelarse. Pero al final siempre uno tiene o una tiene una decisión que tomar. Y eso lo plantea el que ha sido, insisto, considerado como el estratega de la toma del poder en estado puro, que era Lenin. Ya no te digo el Che, que toda su concepción de lo que él llamó el hombre nuevo, y me imagino que habría dicho la persona nueva, espero. Realmente uno lee la economía del Che, y la economía del Che es un llamamiento, digamos, a un cambio fundamental en las actitudes. Él pensaba que no bastaba cambiar las relaciones de producción si no había al mando de las nuevas relaciones de producción gente con criterios nuevos. Y se plantea un problema muy complicado. El problema muy complicado es que nosotras y nosotros somos hijos
de la sociedad en la que hemos nacido. Estamos contaminados. Anunciamos que queremos algo mejor, pero cuando llegue lo mejor, tenemos los vicios del pasado. Pero si no cambiamos el chip, no podremos construir una nueva sociedad. Bien, son temas importantes que siempre nos remiten al tema de la ética. De alguna manera, lo que se ha llamado en llamar el marxismo caliente y el marxismo frío tiene que ver con esto. No es que la gente del marxismo frío diga, algunos amigos hemos tenido, como Jesús Albarracín, no tuvieran pasión revolucionaria, ¿no? Pero bueno, se fijaban más en algunos aspectos, digamos que no eran el 18 de Brumario ni la lucha de clases en Francia, etcétera, se fijaban en otros aspectos, más de la contribución a la crítica de la economía política, etcétera. El marxismo caliente, que en definitiva es el que representa la tradición, en este caso de Mandel, y que en este país sería la LCR, intenta unar tanto la capacidad analítica y de plantear elementos de programa con esa respuesta ética, esa capacidad todavía de apasionarse por el cambio, pero también de llorar con las de abajo y los de abajo cuando padecen. Es decir, de compadecer, de estar con la gente. Bueno, pues en esa gran decisión, que era ética, era también de análisis político, digamos que de alguna manera nosotros nos planteamos que la revolución democrática necesaria en el país debía de transformarse también en revolución social, porque la revolución que realmente podía cambiar las vidas de la gente tenía que entrar también en el núcleo duro de la explotación capitalista. Es decir, no bastaba con quitarnos de encima el yugo de la dictadura, era necesario seguir avanzando o ir transcrecer o ir más allá. Es decir, pensábamos con el Che Guevara que la revolución o era socialista o era caricatura de revolución. Vamos a dejarlo ahí. Pero además, en todo ese momento, nos planteamos un tema que sigue siendo vigente, que es el siguiente. Tiene que haber una relación dialéctica, no es mecánica. Antes comentaba con José, estábamos hablando de la situación política, etcétera, entre la movilización social, es decir, entre el empoderamiento de las y los de abajo, de las clases trabajadoras, de las clases subalternas, el que vayan tomando en sus manos su destino, sin caer en una cosa que Bensey decía, que era la ilusión de lo social, es decir, pensar que solo la lucha social basta. Es necesaria que la lucha social tenga una traducción política y también electoral. Política no solamente en general, sino también electoral, porque ahí hay un plano de lucha que en condiciones actuales es fundamental. Ahí hay una expresión de la lucha de clases en lo electoral, pero sin caer en el electoralismo. Entonces, ahora tenemos un problema delante de nosotros ante el 20 de diciembre que es enorme. De momento, el movimiento social ha hecho mutis, porque de alguna manera las mareas no consiguen, o sea, 15M y mareas no consiguen sus grandes objetivos, la gente confía en que hay que aprovechar el ciclo electoral para cambiar, cosa que está muy bien, pero a su vez estamos llegando a lo que sería la primera gran prueba de fuerza, porque antes ha habido otras, que es las elecciones del 20 de diciembre, y cada vez más se está reduciendo ante la falta de presión popular, ante la falta de protagonismo popular, las expectativas de cambio, incluso dentro del marco electoral. Si cada vez se pide menos. Eso es muy peligroso, porque eso es la aceptación de la realidad. Y eso nos lleva a esa pregunta que Pablo ha hecho, o que ponía en boca de Moro, y os la lanzo para el debate. ¿Qué es ganar? ¿Qué es ganar? Es decir, demos contenido a las palabras, demos significado a las palabras. A ganar, a ganar, a ganar. Partido, máquina electoral, a ganar, a ganar, a ganar. ¿Y qué? ¿Qué es ganar? ¿Ganar qué? ¿Y para qué? Que es la segunda cuestión. Siempre hay un qué y un para qué. Pero hay más. Hay un cómo. Y hay un cuándo. Entonces, esas preguntas son relevantes en este momento. Y yo creo que hemos de discutir en el qué es ganar en relación con las elecciones y en el para qué,
la experiencia griega. La experiencia griega es en negativo, no en positivo, en negativo, algo de lo que tenemos que aprender muchísimo. Antes comentaba con Lisardo y con Pello que he estado en Grecia una semana, poco más, y realmente la situación es tremenda. No está la batalla perdida, pero realmente el golpe recibido por el pueblo griego es devastador. No quiero entrar en eso. Pero hay que analizar qué es lo que ocurrió para que en un momento dado una victoria del no se convirtiera en un tercer memorándum peor que el primero y peor que el segundo que proponía la propia Troika. ¿Qué condiciones políticas? Y hay que aprender en cabeza ajena. ¿Llegar a un gobierno es ganar? ¿Hemos llegado al gobierno? ¿Cómo lo traducimos? Entonces hay varios problemas. Algunos de los problemas no los pudo trabajar el Moro, otros sí. Primero, la necesidad de una legitimación inmediata del gobierno sobre la base de la utilidad práctica para las capas populares. Es decir, no basta la legitimidad electoral, es necesario que inmediatamente la gente lo vea como algo útil. Eso significa que inmediatamente, aunque llegue en condiciones no revolucionarias, va a tener que enfrentar a la oligarquía eléctrica, a la oligarquía bancaria, a la oligarquía industrial, muy rápidamente, o no hace nada. 2. ¿Qué voz va a tener sobre el contexto en el que estamos, en la Unión Europea? Es decir, ¿va a aceptar las reglas del juego de la Unión Europea, el plan de estabilidad, Maastricht, o va a empezar desde el primer día a impugnarlo, no a convencer, como intentaron inicialmente Varoufakis y Tsipras, porque eran dos chicos muy listos de la universidad, a gente mucho más experimentada, pero sobre todo con intereses de clase muy claros, con política, con estrategia muy clara, de las bondades de una gestión inteligente. ¿Os suena, no? De los mejores, ¿os suena, no? De la situación, es decir, mire usted, no se preocupe, no vamos a molestarles demasiado, pero déjennos que nosotros vamos a hacer aquí una maniobrilla, que esto vamos a sacar a... Bien, yo sinceramente creo que la inteligencia y el mérito están repartidos entre todas las clases sociales y entre todos los partidos políticos. Es decir, yo no me siento más inteligente, ni más listo, ni más meritocrático que, lo digo así, que la gente de Rajoy. Hay gente de Rajoy y gente del PSOE que son muy listos y han estudiado en Harvard y qué sé yo. Por lo tanto, una cuestión de las que hay que plantearse es que tú has de tener planes para cuando la oligarquía saca el diente, cuando la Unión Europea saca el diente. Entonces, por ejemplo, el tema del euro. El euro no como conclusión, hay que irse del euro. Bueno, eso, mucha gente no quiere irse del euro. El problema es que tú puedes amenazar, puedes gobernar los tiempos respecto al tema del euro, porque eso sí que les preocuparía. Es decir, el efecto dominó, no lo hicieron, no sacaron esa carta. Bien, a lo mejor nosotros en un momento dado somos además más potentes, más grandes, la economía, ¿da? Se puede decir, oye, cuidado. Pero en todo caso, la indisciplina, porque estar en el euro no te obliga, es mentira, como está repitiendo Rajoy, repite ahora Sánchez y otra gente, no te obliga a unas pautas políticas que condicionan tu programa de manera que no puedes hacer nada. Hay terreno de desafío, hay terreno que recorrer. Y a lo mejor llegamos en contradicción, pero antes de contradicción con el euro nos vamos a encontrar con Maastricht, nos vamos a encontrar con el tema de la disciplina fiscal, etcétera, etcétera. Bien, todo eso es lo que hay que discutir para que ganar. Segunda cuestión que quiero plantear, que viene a cuento de todo el rollo que os he contado al principio, era el problema del adanismo y de las raíces. Bueno, pues yo os digo una cosa, yo no es que me sienta marxista revolucionario, yo creo que venimos de lejos, lo digo continuamente. El otro día una compañera en Madrid, igual me lo oyó decir y le aburre, nosotros venimos de Espartaco, nosotros venimos de esa gente que empezó a sublevarse contra la esclavitud, de los que conocemos, pues a lo mejor hubo antes, pero bueno, no venimos de ahí, venimos de muchas luchas, venimos de cantidad de experiencias de las gentes oprimidas por salir del hoyo. Entonces, tenemos un recorrido de atrás muy largo, tenemos mucho que aprender de todo lo anterior, somos enanitos, yo particularmente, encima de gigantes, y el gigante es la humanidad que nos ha precedido, y por lo tanto el adanismo es el peor mal que puede ocurrir.
15M yo le permito que fuera adanista, porque, bueno, era una generación nueva que se incorporaba. Lo que no puede ser adanista es una opción política que quiere gobernar. Es una gran mentira, porque la contradicción no está entre lo viejo y lo nuevo. Por ejemplo, lo nuevo también es Ciudadanos. Lo nuevo también es este chico venido de Barcelona. Lo nuevo también es... Lo nuevo pueden ser todo el repuesto que está metiendo ahora a prisa y corriendo Rajoy. Lo viejo y lo nuevo funcionan generacionalmente, etcétera, pero no son la clave que explica las situaciones ni las contradicciones fundamentales. Pero aparte, si tú estableces en un terreno tan sumamente banal, sin ningún proyecto político, la diferencia entre lo viejo y lo nuevo muy rápidamente, envejeces, te haces viejuno y acabas cometiendo el mismo tipo de errores organizativos y políticos que has estado criticando a la casta o a los partidos del sistema o a lo que sea. Es decir, o tú tienes un proyecto y lo explicitas y en función del proyecto intentas crear, y ahí viene uno de los problemas importantes que tenemos, una nueva hegemonía que es capaz de retar a la hegemonía que sigue teniendo, lo queramos o no, la burguesía. Primero, las ideas burguesas, el neoliberalismo sobre el conjunto de la sociedad, pero dentro de las clases trabajadoras el Partido Socialista. O construimos una nueva hegemonía, y eso es gran puro, o lo demás son atajos que no van a ningún lado. Es decir, el gran problema, la gran diferencia con la CLAU es que al final la CLAU no significa para nada una propuesta política diferente. Es decir, a los grandes aciertos que tiene la CLAU a la hora de interpretar el discurso, etcétera, que eso no, el que se lo niegue es que no ha leído la CLAU. El problema es que tú no puedes construir de forma transversal un pueblo nuevo si no tienes un proyecto político nuevo, diferente. Y ahí te encuentras con un problema que tiene el populismo de izquierda, es que cuando aparece el populismo de derechas le quita un cacho del electorado. Eso es lo que hemos visto con Ciudadanos. Y un siguiente problema es que cuando tú no te defines nunca sobre nada, porque intentas ser un partido acaparalo todo, te acabas quedando cada vez con menos. Es decir, la construcción de una nueva hegemonía no es una guerra rápida sobre la base del discurso, los medios de comunicación y los aciertos metafóricos. Realmente hay que entrar en el conflicto social, hay que entrar en las contradicciones efectivas que hay. Si tú no te das cuenta de eso, es que pensar que se podía acabar con el régimen del 78, acabar con el bipartidismo, sin tener en cuenta que la correlación de fuerzas entre las clases sociales estaba intacta, a favor de la burguesía, por supuesto. Es decir, los últimos datos que ha sacado Cáritas son demoledores. El informe este que ha hecho FOESA. Es decir, que hemos ido a peor, a mayor desigualdad. Por lo tanto, no caigamos en la ilusión de lo social, no cabemos en el electoralismo, en la ilusión politicista de que el discurso político es capaz por sí mismo de transformar la realidad sin negarle para nada la importancia que tiene. Y esto nos lleva a un tema, y es qué importancia tiene el programa como proyecto de sociedad. Porque tenemos un programa para hacernos simpáticos, otro para ganar elecciones y otro para gobernar y otro para... No. En fin, yo, con todo el respeto a Manuela Carmena, nos ha hecho un flaco favor con sus declaraciones de que, bueno, que no había programa, que esto era unas indicaciones y que luego ya vería lo que hacía. Nos ha hecho un flaco favor en la conciencia de muchísima gente en Madrid. Muchísima gente que se ilusionó. Pero eso significa que al mismo tiempo, para alcanzar ese proyecto de sociedad, tienes que tener alguna hipótesis de cómo vas a llegar. Hay que hacer debates estratégicos. Esto no es sota caballo rey y simplemente manteniendo lo que hay. Bien, no estamos en el momento de las hipótesis estratégicas de los años 60 y 70, de guerra revolucionaria prolongada o no sé qué. En fin, quiero decirte, no estamos en las discusiones entre maoístas, trotskistas o prosoviéticos, estamos en otro mundo de cosas, los guevaristas, el foco guerrillero, pero evidentemente lo que no estamos es en la nada estratégica. Hay una estrategia muy clara para seguir implementando su proyecto por parte de la oligarquía. Nosotros tenemos que tener también capacidad de ir generando, a partir de nuestra práctica política, de nuestra reflexión y de nuestro enriquecimiento teórico, una hipótesis estratégica alternativa, una hipótesis estratégica de cómo podemos vencer al enemigo.
Y eso significa, como plantea Ben-Said y recoge muy bien Moro, yo creo que es una pena que no escribiera más sobre, estaba pensando escribir un libro sobre el pensamiento de Ben-Said, que nunca lo desarrolló, las notas son todavía muy embrionarias, que es el tema de la incertidumbre. Nos movemos en la incertidumbre. Esto es muy importante. O sea, no vale ningún dogmatismo, no vale ninguna secta que proclame la verdad y ahí llega la secta. Es simplemente que las masas obreras y campesinas todavía no han escuchado bastante la prédica. No, es que la hipótesis nos crea incertidumbre. Hay que ensayar, probar, acertar, equivocarse. Pero es importante, como planteaba Trotsky, ahora me remito a Trotsky, que teóricamente era un estratega de la revolución. Trotsky repitió muchas veces, y el otro día en una charla que les daba a los diputados de Baleares, se lo repetí varias veces, que la mejor estrategia, si no se apoya en una buena táctica, vale de poco. Es decir, hay que pringarse, hay que entrar en el terreno. ¿Qué momento estamos viviendo? Estamos viviendo un momento de ultratacticismo, de lo contrario, ausencia total de estrategia. Quizás en los años 60-70 había un empacho de estrategia, y en este momento lo que tenemos es exactamente lo contrario, ausencia total de estrategia y un juego corto continuamente. ¿Que es necesaria la táctica? Evidentemente. ¿Solo la táctica nos lleva a algún lado? Mucha duda. Otro elemento que le preocupaba y mucho al Moro, y ahí estuvo bastante solo en sus debates, era el tema de la comunicación. Él planteaba el tema de que no bastaba las viejas formas que la izquierda había tenido en la comunicación, que había que asaltar a la sociedad de comunicación con medios propios, pero también entrando en el terreno del contrario. Bien. Y el tema del discurso. Fijaos que antes he dicho, la Clau confía demasiado en el discurso. Al final el discurso lo es todo y el programa y la estrategia es nada. Moro le preocupaba, evidentemente, y lo hemos aprendido quienes han trabajado en el movimiento sindical, quienes han trabajado en el movimiento feminista, quienes han trabajado en el movimiento barrial o en el movimiento político en este momento, la importancia de el argumento, del discurso, del relato. Hay una pugna por el relato con la burguesía, con los poderosos, pero también dentro de las opciones políticas que hay. Bien, por lo tanto, tenemos unos retos más complicados que el día de antes del 15M. El día antes del 15M hacíamos propaganda, salíamos a la calle, hacíamos manis y nos íbamos luego a tomar una caña, si no nos había paleado la policía. Pero ahora lo tenemos más complicado, porque tenemos que cubrir un montón de necesidades. Bien, hay un atajo que quiero plantear, que es que nos venga Sánchez del Providencial o que nos venga el líder que es capaz de mover las montañas. Bueno, pues sobre eso tuvimos un debate en el Foro de Viento Sur en el que participaron Yayo Herrero, Miguel Romero, Pablo Iglesias, y de ese debate extraigo algunas de las ideas, un párrafo de lo que luego escribió, formalizó Miguel Romero sobre el desvío al líder, le llamaba él, es decir, el atajo que te permite, bueno, no tenemos fuerza colectiva, no tenemos organización, no tenemos estrategia, no tenemos nada, pero de pronto aparece Perón, de pronto aparece, qué sé yo, qué Bolívar nuevo que nos... Entonces dice, responder a estos problemas, a los que él había planteado, bueno, yo planteo otros o parecidos, ¿no? Responder a estos problemas por medio de un líder unificador y conductor del campo social popular supondría un desvío respecto al valor igualitario de la cultura del 15M, al que me he referido antes. Quizá podría conseguir réditos electorales, pero a costa de debilitar la constitución política de la mayoría social. Yo añado, de una nueva mayoría social, que es la condición necesaria para ganar, comillas, es decir, para que pueda producirse una ruptura democrática con el régimen neoliberal. Año 2013. Bien, pues eso es un atajo y estamos viendo que encima no funciona. Tercera cuestión, y antes de que Pablo me quite la palabra, tengo la tercera y la cuarta que son más cortas, para que luego entréis en debate. Nosotros tuvimos una experiencia que compartimos, que era, intentamos montar un partido
revolucionario, plural, democrático, aún en condiciones bajo la dictadura, que se llamó Liga Comunista Revolucionaria, LKI, ETA Sexta, como le queráis llamar. Ahí estuvimos. Pero, claro, nunca pensamos que éramos la vanguardia iluminada, ni el verdadero partido de la clase obrera y la encarnación del pensamiento de Marx. Había más revolucionarios y queríamos unificarnos en torno a las tareas. Y montamos un constructo ideológico, político, una propuesta que era el partido de los revolucionarios. Bueno, ahí perdimos una votación, que yo no sé si tú te acuerdas, el Moro y yo, porque proponíamos el Partido de la Revolución Socialista, pero la perdimos. Bueno, pues no siempre se ganan las votaciones, ¿no? Entonces, el Partido de los Revolucionarios. Bueno, hicimos una unificación con los restos de liquidación que quedaban de la LCR, LKI y del MC, MK, y aquello pues duró muy poco tiempo. Realmente habíamos estado de acuerdo en muchas cuestiones tácticas importantes, en el movimiento anti-OTAN, el movimiento feminista, etc., pero no teníamos el mismo proyecto político de fondo. Ellos veían de una manera el futuro, nosotros lo veíamos de otra, y aquello acabó mal para ambos. Aquello significó la destrucción de dos importantes experiencias militantes que ya las quisiera yo que hubierais podido recibir vivas y coleando para que hubierais podido construir vuestra organización, la mía también, pero vamos, es la vuestra fundamentalmente, me dirijo a la gente más joven, anticapitalistas. Os habría venido muy bien haber tenido ese apoyo, incluso para discutir con los viejos. Habría venido bien, es decir, viene bien discutir con los viejos a veces, aunque no tengan razón los viejos. Pero claro, resulta que aquello explotó y fuimos recomponiendo en torno a la revista Viento Sur y en torno a experiencias muy limitadas, pues lo que pudimos, y bueno, pues luego por suerte empezó Espacio Alternativo, luego por suerte hubo unos jóvenes izquierdistas que querían crear una organización nueva y tal, y pues en eso estamos, ¿no? Entonces, de toda esa experiencia sí que rescato una cuestión que es fundamental. Nunca, jamás fuimos sectarios. Nunca, jamás considerábamos que teníamos la verdad. Creíamos en la pluralidad dentro del campo del cambio, de la revolución, y creíamos en la democracia profundamente. Esto os lo digo. Digo la parte nuestra, porque la otra parte, en la experiencia entre la Liga MC, pues puede tener otro balance diferente, otra visión de la jugada. Jamás. Por eso, cuando algunos nos irrita mucho cuando vemos posiciones que en vez de unificar, separan en el campo del revolucionario, en el campo del cambio, y bueno, o vemos la aplicación de una vieja práctica stalinista, que es lo de la teoría del chorizo, ¿no? Empiezas a cortar el chorizo, pim, 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 este no me vale porque es socialdemócrata de derechas, aquel no me vale porque es no sé qué, y al final te cortas tú el dedo, ¿no? Vas cortando el chorizo, mira, te cortas tú el dedo. Eso ha sido la historia del sectarismo. Es evidente que hay un campo, que es el campo revolucionario, que tiene que haber unos acuerdos en tareas, que tiene que haber unos acuerdos en tareas centrales, en estrategia, en programa, pero lo que no puede ser es que todos los demás están equivocados, que todas las demás mienten, que todas las demás están vendidos a no se sabe qué nueva capital, etc. Y de eso en Andalucía, sabéis. Y lo habéis sufrido. Bueno, pero dicho eso del pasado, para el presente, claro, tenemos una situación muy complicada, y eso sí que os recomiendo que leáis el pequeño apartado que se dedica en este librito o en el Viento Sur y tal, de cosas del Moro. Tenemos la misma tarea que teníamos el día antes del 15M. Y tenemos la misma tarea, pase lo que pase el 20D. Lo haremos en condiciones diferentes. Eso quede claro. O sea, las cosas no hay un desarrollo lineal. Es decir, es un desarrollo efectivamente que tiene que ver con los acontecimientos tal como se dan, las correlaciones de fuerza, las experiencias, etc. Que es que a la vez tenemos que montar un frente, un partido, movimiento, como le queráis llamar, político-social, electoral, antineoliberal. Y a la vez montar un partido, llamadle como queráis, anticapitalista, marxista revolucionario, guay o lo que sea, ¿no? Es decir, tenemos dos tareas que
Una sin la otra no son posibles. Ni se puede montar un partido anticapitalista para preparar todas las confrontaciones que en la evolución del conflicto social y en los cambios de conciencia dentro de las clases trabajadoras se puedan dar. Y ese día, de momento, ya aparece el partido revolucionario, aprovecha lo que... No. Se construye en ese fragor, pero no se puede construir si al mismo tiempo no hay un agrupamiento de quienes están contra el capitalismo inmediato, realmente existente, frente a la versión hegemónica, que es el neoliberalismo. Hay más versiones que no son el neoliberalismo, el capitalismo. Pero el que tenemos delante, el que existe, por eso las políticas keynesianas fracasan, por eso las políticas del nuevo keynesianismo fracasan, porque hablan de una situación anterior, no me voy a meter con eso. Resulta que es ese. Y ahí podemos encontrar alianzas amplísimas y está claro que una de las herramientas fundamentales en este momento, pase lo que pase, ya veremos cómo evoluciona, es el propio Podemos. Pero no solo el Podemos. Las candidaturas de Unidad Popular, las candidaturas por el cambio, sectores de izquierda de los sindicatos, sectores del feminismo político que no se han incorporado necesariamente. Todo eso hay que intentarle darle una expresión política. Bien, pero eso significa empezar a pensar con una lógica diferente a la que se ha impuesto en la mayor parte de las y los activistas post-15M, que es la necesidad del éxito inmediato. De alguna manera hay que recuperar aquella frase del 15M, vamos despacio porque vamos lejos. Algo así, creo recordar. Es decir, esta idea del inmediatismo, esta idea de que nos la jugamos todo en la próxima elección, nos la jugamos. Vamos a ver, la sociedad no se cambia sin un gran esfuerzo, sin una voluntad enorme de gente, y hay que aprovechar las ventanas de oportunidad al máximo. Digamos, los cambios no esperan a que haya condiciones idóneas. Nos ha tocado esto, pues hay que aprovecharlo, pero al mismo tiempo no podemos estar trabajando de forma cortoplacista, elección a elección, de forma compulsiva. Es decir, hay que pensar en los días después. Cuarta y última, y retomo lo del principio de Pablo, el tema de la ética, pues yo creo que hay que repasar algunos textos como Su moral y la nuestra, que no es que no vayan a solucionar problemas actuales, pero sí la lógica con la que se enfrentaba, en este caso el autor Trotsky, ante el tema, que es un texto político, no penséis que hay ahí tratado de ética, pero es verdad que va planteando cómo el punto de vista de las y los comunistas, el punto de vista de la gente que quiere el cambio es diferente. Bien. Pero también esa idea importante de que nos organizamos para cooperar, no nos organizamos para competir entre nosotras y nosotros. Hombre, siempre puede haber fricciones. Yo un día me puedo enfadar con Pablo, y Pablo conmigo. Sería inhumano que no nos enfadáramos a veces. Pero si competimos, pues no sé, yo intento ser el más guapo de la película, pues no lo voy a conseguir. Y además le voy a joder. Cooperar. Y esto es algo que se ha perdido en la práctica política. Hay podemos decir que en la práctica política, en los grandes sindicatos, en los pequeños sindicatos, pero también en Podemos ha habido demasiada competición y poca cooperación. Es decir, hay un exaber. En vez de luchar contra el enemigo, muchas veces la gente se enfrasca en los codazos. Entonces, para terminar, efectivamente, como decía Moro, se trata pues de jugársela sobre lo incierto con una determinación absoluta, pero con la certeza implacable de lo peor, que pese a todo tenemos que intentar conjurar. Es decir, lo peor es el capital, lo peor es el sistema político actual, lo cual no quiere decir que estemos seguros de que vamos a ganar. Esa moral de a ganar tiene un problema, es que prepara a gente muy mal. Esos niños caprichosos que si no les das el caramelo lloran, ¿no? Pues no, a lo mejor no le conviene el caramelo por la cosa de la dentición, ¿no? En fin. Es decir, se trata de forjar
voluntades colectivas. De que el cambio político, el cambio social, etcétera, la pasión por la vida y el tema de apasionarse con las formas que emanan de la cultura humana, ¿no? E intentar también entrar ahí. Yo creo que una de las cosas en la que sí que es verdad que Moro nos sacó varias cabezas a los demás, hablando en términos equino-competitivos, quiero decirte que es verdad que era en la pasión que tenía por cualquier manifestación cultural. Es más, él antes de la militancia política, que os he contado la anécdota de que tampoco fue tan complicado convencerlo, fue muy sencillo, estaba la fruta madura que estaba esperando que alguien le dijera vente a una reunión clandestina y verás lo que es bueno. Era la militancia cultural, es decir, el tema del cine, el tema del teatro, el tema de la música, era realmente, y de hecho, de los muchos nombres que tuvo en esta vida, uno de los nombres que tuvo fue y firmó era Houston. Firmaba en el combate las críticas de cine, en vez de firmar con su nombre o con algún nombre de guerra identificable, firmaba como Houston. Y a veces lo hacía con H y a veces con J, para despistarnos más, ¿no? O sea, a veces era como el nombre del cineasta y otras veces lo enmascaraba. Bueno, yo creo que realmente eso es algo... esa lucha, por así decirlo, por transformar la realidad también en el terreno de las ideas, de la cultura, etcétera, no inmediatamente política, pero que forman parte de la transformación, me parece importantísimo. En la República hubo experiencias muy interesantes de teatro popular y de poetas, pero lo que tú me contabas antes de tu antecesora, de tu madre, es verdad. Es decir, hay formas de militancia en un momento dado importantísimas para constituir, empoderar al propio pueblo a través de elementos culturales. La otra cuestión era... yo creo que hay que guardar el equilibrio. Hay que saber que la misma cuestión se puede decir. O sea, no hay que decir una cosa a unos y otra a otros, pero que la misma cuestión se puede expresar con niveles diferentes de conceptualización, o de abstracción, o de tecnicismo, o de como le queráis llamar. Y entonces es verdad que muchos textos de la Liga eran un peñazo, pero un peñazo que venía bien para profundizar, porque, claro, tú no puedes evitar que para la descripción de ciertas cosas utilizar ciertos términos. Pero también es verdad que inmediatamente nos tiene que preocupar cómo construimos ese mismo discurso para varios niveles de acceso a la información, a la comprensión, a la conciencia, y por diversos medios. Es decir, no se puede hablar igual para la gente que tiene raíces en el movimiento obrero o en el movimiento campesino, etcétera, etcétera, que para gente estudiante. Es decir, hay que aprender a hacer todo eso y no se puede hablar igual para la gente que prepara charlas en este cacharro. He visto que prepara la charla, que a lo que seguimos sacando la gafa y el bolígrafo, ¿no? Es decir, hay que ir adecuando. Y ese es un reto enorme. El problema es que hemos vivido un tiempo en que la comunicación lo era todo y lo comunicado era nada. Y eso es los debates de los tertulianos, etcétera, etcétera. No voy a meterme más. Pero también la forma de debate político que se ha instaurado últimamente en el país, que es una banalización. Al final, ¿usted está por defender la sanidad pública, sí o no? Dígamelo, por favor. No me diga que es un truco electoral que utiliza el enemigo para no sé qué, no, dígame. Bueno, por volver a hacer propaganda del libro, que una de las citas más querida por algunos de nosotros era de Rosa Luxemburgo, que en su carta a Sonia Liebknecht, desde la presión de Breslau el 15 de noviembre del 17, es decir, en momentos importantísimos del cambio de la humanidad, pero también en momentos importantísimos de la vida de Rosa, ¿no? En relación a la revolución social,
es preciso tener la misma actitud que con relación a la vida privada, mantener la calma, ver las cosas como un todo y conservar siempre una ligera sonrisa. Pues venga, a debatir.